formación cívica y ética. Promuevo la cultura de paz en mis relaciones cotidianas. Bienvenidas y bienvenidos. Les saludo cordialmente. Soy la maestra Nayeli Rosas y me llena de alegría estar aquí en esta nueva sesión de la asignatura Formación Cívica y Ética para segundo grado. El tema que trataremos en esta sesión es Promuevo la cultura de paz en mis relaciones cotidianas. También reflexionaremos sobre la importancia de vivir en sociedad, realizando acciones encaminadas a la transformación de nuestro entorno. Está conmigo la maestra Michelle Priscila Cámeras García. Bienvenida. Gracias, Nayeli. ¿Qué tal? Deseo que se encuentren muy bien. Es un gusto estar aquí. Espero que enriquezcan sus aprendizajes y que los apliquen en su vida personal y social. Antes de comenzar, me gustaría recordarles que hay que mantener las medidas para evitar riesgos de contagio, tales como usar cubrebocas, lavarse las manos constantemente con agua y jabón. Eviten tocarse la cara y, en la medida de lo posible, quédense en casa. Esto es importante para cuidarse y cuidar a sus familiares. En esta sesión reflexionaremos sobre la importancia de promover la cultura de paz en sus relaciones cotidianas, además de compartir algunas definiciones que con el apoyo de ejemplos nos ayudarán a tener una mejor comprensión del tema y su relación con su vida cotidiana. El propósito es que comprendan qué son la cultura de paz y la promoción de una sociedad solidaria. Les pedimos que se acomoden en un lugar donde puedan tener a la mano sus materiales y se les facilite tomar notas de nuestro tema. Tengan a la mano su cuaderno o una hoja, un bolígrafo o un lápiz, así como su libro de formación cívica y ética para completar información. Si tienen discapacidad visual, preparen sus hojas Ledger, punzón y regleta. ¡Comenzamos! La cultura de paz inicia con el reconocimiento de los derechos de las y los demás a una vida digna, lo cual se logra mediante el diálogo y la posibilidad de resolver los conflictos de manera positiva, creando las condiciones que lleven a la paz integral en lo interpersonal, ambiental, intergrupal, nacional e internacional. Por tanto, constituye una cultura basada en estilos de vida que se apegan a valores como el respeto a la vida, la tolerancia, la cooperación, la igualdad, la solidaridad y el rechazo a todo tipo de violencia. Así es, Nayeli. La paz es un proceso dinámico que se trabaja en dos dimensiones. Una interna que se desarrolla en el ámbito interpersonal y que consiste en estar en equilibrio con una o uno mismo y con las personas que nos rodean. Y la externa que se refiere a las relaciones humanas en el ámbito social y político, es decir, las que se establecen en grupos sociales. De este modo, la libertad, la igualdad, la justicia son condiciones indispensables para la paz. Como dijo el Benemérito de las Américas, entre las naciones como entre los hombres, el respeto al derecho ajeno es la paz. Vamos a plantearnos las siguientes preguntas. ¿Qué necesita la sociedad para tener paz? ¿Cómo contribuye a la construcción de la cultura de paz? Anoten en su cuaderno algunas ideas al respecto y las complementan en el transcurso de la sesión. También pueden hacer un dibujo en el que ilustre las ideas principales durante o al finalizar la sesión. Sí, Michelle, un dibujo es un recurso muy eficiente que puede ayudar a comprender qué es la cultura de paz. Posiblemente estén pensando en rasgos y habilidades para transformar el conflicto en situaciones creativas, de encuentro, comunicación, de adaptación e intercambio de ideas. ¿Qué te parece, Michelle?
Si con estas reflexiones iniciales y para entrar en materia, invitamos a las y los estudiantes a ver y escuchar el siguiente fragmento audiovisual para poder comprender la importancia de ser solidarias y solidarios. Me parece muy bien, Nayeli. Adelante. La solidaridad es un valor, pero también es una manera positiva de relacionarse con los demás, ya que pone de manifiesto el interés de uno por el bienestar de otras personas. La solidaridad es uno de los valores humanos por excelencia. Se define como la colaboración mutua entre las personas. Es el sentimiento que mantiene a las personas unidas en todo momento, sobre todo cuando se experimentan situaciones difíciles. Ser solidario es buscar el bien de todas las personas, solo por el hecho de que todos somos iguales en dignidad. Para que tanto la solidaridad como la dignidad humana prosperen, se requiere de una educación y de una cultura de paz. Es importante considerar que la cultura interviene en todos los ámbitos de la sociedad, es decir, en la economía, política, ecología y, por supuesto, en la educación, y lo hace a nivel individual, social y estructural. Como pudimos darnos cuenta, es necesario sumar esfuerzos para la construcción de una cultura de paz, y es importante tener presente el significado de la solidaridad y cuáles son nuestros ámbitos de acción. Ahora veamos brevemente lo que significa cultura de paz. La ONU, en su resolución A5213 de 1998, define la cultura de paz como una serie de valores, actitudes y comportamientos que rechazan la violencia y previenen los conflictos, tratando de atacar sus causas para solucionar los problemas mediante el diálogo y la negociación entre las personas, los grupos y las naciones. Al respecto, ¿qué les parece si prestan atención a los siguientes testimonios de algunas y algunos adolescentes que nos hablan acerca de lo que es la solidaridad? Para mí, una persona solidaria es quien respeta los derechos de los demás aunque no esté de acuerdo. Y para mí, una persona solidaria es aquella que ayuda y respeta los derechos de los demás. Para mí, una persona solidaria son como mis compañeros, porque me explican lo que no entiendo en clase. Para mí, una persona solidaria es quien apoya en los quehaceres de la casa. Es quien ayuda a una persona que tiene una necesidad, una discapacidad, cuando lo necesita. Para mí, una persona solidaria es aquella que cuida y respeta el medio ambiente. Michelle, como pudiste ver, las y los adolescentes resaltan la solidaridad en todos los ámbitos. En el hogar, la escuela, entre compañeras y compañeros de clase o cualquier persona que la necesite. También es importante conocer algunas acciones y valores que favorecen la paz. Por ejemplo, respeto a la vida, vivir juntas y juntos y aprender a ser. Rechazo a la violencia, derecho a la paz. Generosidad, compartir. Saber oír y comprender. Tolerar y respetar. Preservación del planeta, derecho a una vida digna. Solidaridad, cooperar con las y los demás. De acuerdo, Nayeli. Ahora, para comenzar a resaltar algunas ideas, les invito que tomen su cuaderno y redacten algunas acciones y valores que puedan ejercer con las personas que los rodean. Pueden replicar el cuadro que se mostró en la pantalla. De esta manera, cada persona, de acuerdo a sus actos y cualidades, pueden contribuir a promover el respeto mutuo y el reconocimiento a la dignidad humana. Michelle, me gustaría enfatizar a un personaje histórico que aportó a la cultura de paz. Su nombre es Mahatma Gandhi. Fue un activista y abogado indio, conocido por luchar por los derechos de la población india. Sus métodos eran la resistencia pacífica y la no violencia. ¿Qué tipo de acciones podemos poner en práctica en nuestra vida cotidiana como los de Mahatma Gandhi? Los seres humanos, a lo largo de la historia y de las luchas sociales, han logrado la conformación de los derechos que favorecen la relación entre los pueblos y las naciones.
Michelle, ¿conoces algún artículo que resalte este derecho? Claro que sí, Nayeli. El artículo 19 de la Declaración de Derechos Humanos describe que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho expresa la garantía de no ser molestado o molestado a causa de las opiniones, de investigar y recibir informaciones y opiniones y difundirlas, sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Así es, Michelle. Esto es relevante. La libertad de expresión reafirma las misiones humanistas de la educación. Para complementar lo que acabamos de explicar, les invitamos a ver y escuchar el siguiente video. De acuerdo con los investigadores Isabel Hernández Arteaga, José Alberto Luna y Marta Cecilia Cadena, la cultura de la paz es un proceso de consolidación de una nueva manera de ver, entender y vivir en el mundo, empezando por el propio ser y continuando con los demás, horizontalmente, formando redes, promoviendo intercambio mutuo y superando diferencias desde una perspectiva local y global. Construir una cultura de paz exige una educación que valore lo humano y busque la justicia social. En el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, la educación para la paz se define como un proceso de promoción del conocimiento, las capacidades, las actitudes y los valores necesarios para producir cambios de comportamiento que permitan a niños, jóvenes y adultos prevenir los conflictos y la violencia en cualquiera de sus manifestaciones, así como crear condiciones que conduzcan a la paz tanto a escala interpersonal como intergrupal, nacional o internacional. La educación para la paz crea ambientes de aprendizaje de calidad basados en el respeto a los derechos y a las diferencias de género, así como en la salud y la seguridad de los niños. De acuerdo con el UNICEF, una educación de calidad inspirada en la paz produce alumnos bien alfabetizados, conocedores de la aritmética básica y de una adecuada preparación para la vida activa, como el pensamiento crítico, la capacidad de tomar decisiones, la comunicación, la negociación, la resolución de conflictos, la capacidad para hacerles frente y una actitud personal aplicable a contextos específicos, entre otros, la construcción de la paz, la prevención de la violencia, la higiene y el saneamiento, las prácticas saludables y nutricionales, la prevención del VIH-Sida y la protección medioambiental. Como pudieron ver y escuchar, tener una cultura de paz es la base en el diálogo y el entendimiento mutuo. Debe construirse sobre la solidaridad intelectual y moral de la humanidad. Fomenta la cultura y el crecimiento personal y humano. Aunado a ello, la solidaridad es parte fundamental para producir estos cambios ante los conflictos que lleguen a suscitar. Ahora, ¿qué te parece, Nayeli, si explicamos más a detalle con un juego de habilidad mental llamado Basta? ¡Qué gran idea, Michelle! Me agrada usar la habilidad mental. Les invitamos a jugar Basta con nosotras. El juego consiste en decir una palabra que inicie con alguna letra del abecedario. Comienzo diciendo una letra y juntos y juntas desde casa diremos Basta. Le pondremos una palabra relacionada con el tema a partir de la letra elegida. ¿Están listas y listos? Yo sé que sí. ¡Comenzamos! A. Basta. Sí, cultura. A. Basta. S. Solidaridad. A. Basta. T. Tolerancia. A. Basta. P. Paz. ¡Qué divertido, Michelle! ¿Qué les pareció? ¿Lograron completar las palabras? Yo sé que sí. Pongan en práctica este juego en casa. Ahora veamos algunas diferencias sobre la cultura de paz en diferentes ámbitos. La cultura de paz se vive en diferentes ámbitos. En sus relaciones personales, con la familia, sus amigas, amigos, compañeras y compañeros de clase. De igual manera, se constituye a partir de las relaciones que se generan con los grupos con los que interactúan. Para vivir en el marco de la cultura de paz,
son esenciales la responsabilidad, el respeto y la cooperación, tanto en lo individual como en el aspecto social. Ser responsables también implica ser conscientes de cuáles son las obligaciones y compromisos con nuestra sociedad. Para ahondar en lo que acabamos de explicar, les invitamos a ver y escuchar el siguiente video en el que se explica cómo vivir en paz. ¿Cómo lograr que todos vivamos en paz? La paz es una condición de la naturaleza humana, aunque parezca lo contrario. Todas las naciones se comprometen a la paz, la cual no solo es entendida como una ausencia de guerra, sino como el vivir en democracia. La paz no depende únicamente de la buena intención y las líneas de acción gubernamentales, sino también de que cada persona se ocupe del bienestar de los demás. Al respecto, todos tenemos deberes: buscar un ambiente agradable en familia y en otros ámbitos en los que nos desenvolvemos, como la escuela, la comunidad o el trabajo. Ser honestos y descartar la corrupción. Manejar un lenguaje adecuado cuando hablamos o discutimos con las personas. En la historia, encontramos individuos que han reflexionado sobre las diferentes formas de construir la paz. Otros han retomado estas ideas para actuar con inteligencia y sabiduría y resolver grandes conflictos apartándose de la violencia y logrando la paz en sus naciones. Como vieron y escucharon, la paz es un elemento social que se va construyendo. Cada persona la va definiendo en los diferentes momentos de la vida, es decir, es una acción que realizamos constantemente. Durante cada momento se van asumiendo papeles distintos, de acuerdo a los ámbitos en los que nos relacionamos en la sociedad. Por ejemplo, nuestras acciones como adolescentes impactan en la familia, nuestra comunidad y el resto del mundo. Por ello, debemos ser responsables, solidarias y solidarios. Así es, Michelle. Además, como se comentó en el video, esto implica que vamos construyendo diferentes formas de convivir, de acuerdo a nuestros contextos. Por lo tanto, quiero resaltar que la construcción de la cultura de paz no basta con que cumplamos con nuestras obligaciones. Requiere que todas y todos nos comprometamos con el rechazo a la no violencia. Coincido contigo, Nayeli. Aquí cabe mencionar que la cultura de paz es una responsabilidad de todas y todos. Otro elemento fundamental para la conformación de la cultura de paz es el respeto. A partir de él se pueden solucionar un conflicto de forma no violenta. En realidad, todas las vías de solución pacífica de los conflictos y las diferencias requieren del diálogo, negociación y cooperación como puntos de partida para favorecer el respeto. Por ejemplo, cuando una persona no respeta a otra, no logran una negociación pacífica en un conflicto. Si una nación no respeta a otra, no es posible establecer mecanismos de cooperación. Nayeli, ¿qué te parece si invitamos a las y los estudiantes a ver y escuchar algunos videos con testimonios que comparten alumnas y alumnos del estado de Tlaxcala y la Ciudad de México? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cero. Soy un adolescente tranquilo. Me gusta estudiar y leer en mis tiempos libres. También me gusta jugar básquetbol en el receso escolar. Algunos de mis compañeros se molestan porque no juego con ellos fútbol, y menos cuando se golpean o se insultan y me dejan de hablar. Me llamo Regina. Cuando salíamos al receso había un grupo de chicas que siempre se sentaban en las escaleras impidiendo que pudiéramos pasar y bajar al patio. Teníamos que usar las escaleras que estaban del otro lado del edificio donde estaba mi salón de clase. Me gusta la escuela, pero me atemorizo cuando hablo frente de mis compañeros y compañeras, pues solo ponen atención para burlarse en cuanto me equivoco o comento algún error. Mis amigas siempre me apoyan, valoran mi esfuerzo y participación en clase. Además, me dicen que en algún momento les tocará participar y no les gustaría que se burlaran de ellas.
¿Qué les pareció? ¿Consideran que corresponden a la cultura de paz las situaciones que enfrentaron las y los adolescentes? ¿Tú qué opinas, Nayeli? Como pudieron darse cuenta, las y los adolescentes enfrentaron situaciones en las que no se respeta a las y los demás, y la intolerancia se impone respecto a las opiniones y gustos distintos. Entonces, no hay cultura de paz. Por lo tanto, retomando lo que ya se había comentado a lo largo de la sesión, debemos usar el diálogo para aclarar situaciones en las que no estemos conformes y actuar de acuerdo a valores, como el respeto y la tolerancia, para favorecer una convivencia pacífica. Y de esta manera evitar los conflictos que puedan derivar en violencia y repercutir en su persona o en el entorno. Claro, Nayeli, y para poder concretar esta información, ¿qué les parece si elaboran un tríptico donde resalten los puntos más relevantes sobre lo que hablamos en esta sesión? Recuerden que debe llevar un título llamativo, información concreta e ilustraciones. Muy buena idea, Michelle. No dejemos a un lado que los comportamientos irrespetuosos no permiten construir una cultura de paz. Sin embargo, podemos adoptar actitudes que favorecen nuestra participación en la sociedad, tales como exaltar el respeto, la responsabilidad o realizar acciones como la ayuda mutua y la cooperación. Entre las características desfavorables se pueden destacar las actitudes y comportamientos contrarios a los principios y valores éticos como la discriminación, el odio y la exclusión. Pero Michelle, ¿te has preguntado a lo largo de la sesión cómo podemos aplicar la cultura de paz en la vida cotidiana? Claro, Nayeli. Y para responderme y proponer acciones al respecto, les invito a ver y escuchar el siguiente fragmento audiovisual. Actualmente, las formas de relacionarnos entre los pueblos y las personas han cambiado gracias a que contamos con los derechos humanos. Estas valiosas herramientas nos permiten construir una paz justa y estable. Son iguales para todos y señalan las acciones correctas y naturales que actúan a nuestro favor y se concretan al relacionarnos con los demás. Estas relaciones deben estar marcadas por el respeto a la dignidad humana. Es importante tener presentes los derechos humanos al pensar y elegir la actitud con la que enfrentamos los problemas y las situaciones tensas de nuestra vida diaria, ya que es a partir de dicha actitud que podemos o no vivir en paz. Como pudieron observar y escuchar, es indispensable que utilicemos el diálogo y respetemos los derechos humanos que favorecen la relación con las y los demás, sin dejar a un lado el reconocimiento a la diferencia y a la variedad de ideas y gustos que existen a nuestro alrededor. Por lo tanto, en cualquier contexto en el que nos encontremos, es de suma importancia eliminar todo tipo de situaciones y conductas violentas hacia las y los demás, tanto directas como estructurales o de tipo cultural. Es de suma importancia hacer una introspección sobre las conductas y acciones que practicamos para comenzar a construir una cultura de paz. Y por otro lado, pensar en cuáles son las que fomentamos y que indirectamente afectan a las y los demás de manera violenta en cualquiera de sus formas. Esto nos ayudará a modificar estas prácticas y a fomentar una cultura de paz. Estamos por concluir la sesión, así que hagamos una breve recapitulación. Al inicio, mencionamos que la cultura de paz consiste en reconocer los derechos de las y los demás a una vida digna y en lograr resolver conflictos mediante el diálogo de manera positiva, tanto en lo interpersonal, ambiental, intergrupal, nacional e internacional. Hablamos sobre la importancia de ser solidarias y solidarios con las demás personas y la utilidad de fomentar el bien común. Destacamos algunas acciones y valores que evitan la confrontación violenta con otras y otros. Por ejemplo, el respeto a la vida, aprender a vivir juntas y juntos,
ser generosas y generosos y compartir con las y los demás. Observamos la cultura de paz en diferentes ámbitos, en las relaciones personales, la familia, las amistades y el ámbito escolar. Les invito a consultar su libro de texto para complementar la explicación que hicimos. Tengan presente que pueden recurrir a él para aclarar las dudas que les surjan más adelante. Fue un gusto compartir este espacio con ustedes. Recuerden aplicar estos conocimientos a su vida diaria y a los nuevos retos que se les vaya presentando. Gracias por compartir. Agradezco la compañía de la maestra Michelle en esta sesión de la asignatura Formación Cívica y Ética. Aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Les invito a que continúen aprovechando esta ventana y, por supuesto, a que sigan adelante en este ciclo escolar. ¡Hasta la próxima!